Y siendo las 14:01 en toda la República Argentina, comienza este programa que se llama Voz que clama en el desierto. Mi nombre es Saúl José Ferrere y aquí estamos nuevamente para compartir con vos un tiempo de gracia, un tiempo de paz, un tiempo de verdaderas buenas noticias. Noticias que de verdad son muy buenas. Noticias que te pueden hacer vivir de vacaciones permanentes. Estamos en tiempo de vacaciones, estamos en verano, época de vacaciones. Muchos queremos ir de vacaciones para tener un poco de paz, para tener un poco de un corte de la actividad de todo el año y venir con las pilas recargadas. Pero qué bueno sería tener pilas todo el año, qué bueno sería tener paz durante todo el año, ¿no? Y poder salir de vacaciones, pero a seguir disfrutando de la paz que tuve los otros 360 y pico de días o 300 y pico de días y seguir con esa paz disfrutándola en otro lado, en familia, con amigos, pero no irnos de vacaciones, tener ese ratito que incluso tal vez ni siquiera hallemos la paz que fuimos a buscar y vengamos un poco más cansados y tal vez un poco más agobiados. Hay gente que va de vacaciones y cuando vuelve no encontró la paz que buscaba, no le alcanzó el tiempo que se fue de vacaciones para conseguir, ¿no? Para haber encontrado esa paz que fuimos a buscar. Pero acá tenemos buenas noticias y esta buena noticia de hoy es que podés vivir en paz, podés vivir esa paz que buscás ese ratito del año, la podés vivir todo el año y cuando te vayas de vacaciones, te vas a ir de vacaciones con esa paz que tuviste todo el año a disfrutar bien, a disfrutarlo contento, contenta, a disfrutar el lugar donde vayas, el paisaje, la compañía, ya con esa misma paz que traes durante todo el año, porque hoy te venimos a dar esa buena noticia, podés tener paz durante todo el año. Y Dios nos ha regalado esa paz por gracia. La gracia significa regalo de Dios. Y te vamos a contar hoy cómo puedes hacer para vivirla, para tenerla, para apropiarte de esa paz y vivir de vacaciones durante todo el año en tu alma. Porque lo que necesita paz es el alma. Y el alma en paz hace que todo el cuerpo, que todo el ser, que todo nuestro alrededor tenga paz, que nuestro diario vivir sea en paz. No importa lo que suceda afuera, el mundo puede estar en guerra, pero vos y yo podemos estar en paz aún en medio de un mundo en guerra y hacer que nuestro mundo alrededor, que el pequeño mundito, que el pequeño ecosistema que nos rodea a nosotros, nuestra casa, nuestra vida, el trabajo, ese mundito nuestro viva en paz y ahí poder irradiar paz al resto. Así que hoy venimos a darte una muy buena noticia, podés vivir en paz. ¿Y cómo es esto? Bueno, Dios, el creador de los cielos, de la tierra, de tu vida, de mi vida, es el que nos da la instrucción, cómo hacer. El mismo Dios nos dice, busquen la paz y síguenla. Busquen la paz, hay que buscarla la paz. También dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y también con Dios. Y sí depende de nosotros estar bien con Dios. ¿Sabías eso? Claro que sí, depende de vos y depende de mí estar en paz con Dios, estar en amistad con Dios. Y es posible estar en paz con Dios, pero claro que sí. Claro que podemos estar en paz con Dios y el mismo Dios nos dejó instrucciones de cómo hacer para estar en amistad, para estar en paz con Él. Y en la Biblia es el manual de instrucciones de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, el mismo Dios que nos dice, vení, yo te voy a enseñar cómo se hace. Yo te voy a enseñar cómo es esto. Por eso el programa de hoy le hemos puesto, por así decirlo, un título. La gracia y la paz. Gracia y paz. Gracia es algo que es de regalo, que no tenés que hacer nada para recibirlo, que solamente tenés que creer que te lo regalaron y abrir el paquete, desenvolverlo y disfrutarlo, creer que es un regalo para vos. Esa es la gracia. Yo me acuerdo que aprendí lo que era la gracia, no sé, la primera vez que escuché la palabra gracia en mi vida fue cuando mi papá hizo un contrato de locación y como estaba muy arruinado el lugar donde estaba alquilando, dijo, necesito que me dé 2 meses de gracia. Y yo dije, ¿qué será?
¿Qué será la gracia? Y escuchando ahí, la gracia era 2 meses sin pagar el alquiler. Por el tema de las refacciones y todo lo que tenía que hacer, estaba pidiendo 2 meses que no le cobren el alquiler y después del tercer mes le empiecen a cobrar. Así él se tomaba esos 2 meses para arreglar todo e incluso amortizaba un poco los costos que tenía, porque en definitiva las reformas le iban a quedar al propietario. Él pedía 2 meses de gracia, 2 meses de regalo, y estaba dispuesto a recibirlo. Bueno, la gracia. Dios nos ha hecho un regalo inmerecido, el perdón de los pecados. Nosotros, por una condición de pecado desde allá, desde la creación, desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, nos quedamos enemistados con Dios. Toda la humanidad quedó lejos de Dios. No porque Dios estuviera enemistado con nosotros, sino porque el hombre se separó y se alejó de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, desconfiaron de Dios y ese fue su pecado. No creyeron a su palabra, hablaron con la serpiente, hicieron lo contrario al consejo que Dios les dio, y ellos ahí pecaron y quedaron al descubierto, quedaron desnudos. ¿Y qué hicieron? En vez de confesar, en vez de ir a Dios y decirle, me equivoqué, Dios, pequé, fallé, no te fui fiel, no te creí y desobedecí, no tuve fe, Adán se escondió, se cubrió la desnudez y se escondió. Y a partir de ese momento el hombre se separó de Dios. Y el pecado generó una barrera, una distancia para con Dios, y se rompió la amistad. El hombre quedó enemistado con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos regaló de vuelta su amistad, nos regaló de vuelta el camino otra vez para ser amigos y tener paz con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. ¿Y cómo hizo eso Dios? Bueno, Él envió a Jesucristo, y sobre Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, Él cargó toda la condena, toda la ira, todo el enojo que podía tener Dios con toda la humanidad, por el pecado, por todas las cosas malas que hicieron todos los hombres y mujeres en esta creación y desde que fue creado el mundo. Entonces Dios lo condena a su propio Hijo y le carga toda la condenación, le carga todo el pecado, le carga todas las injusticias, toda la condena que merecían todos los pecadores, vos y yo incluidos, la carga sobre Jesucristo. Y Jesucristo dice, bueno, todo sobre mis espaldas, yo llevo el pecado de todos ellos, yo pago con mi vida. Él pagó con su vida y derramando su sangre en la cruz. Él fue condenado por todo pecado que te puedas imaginar. Jesucristo fue condenado por asesinato, por violación, por trata de blancas, por robo, por mentira, por todo, por chisme, por injusticia, por calumnia, por todo lo que vos le quieras poner. Jesucristo cargó con toda esa condena. Y no solamente cargó con la condena, el castigo, el latigazo, daño en su cuerpo, la misma muerte, derramamiento de sangre, sino que también al lugar donde teníamos que ir nosotros fue Él, al mismo infierno. Pero Dios, por Él haber cumplido con su mandato y con su misión al venir a esta tierra para pagar por el pecador, Él siendo justo, Él no mereciendo pecado, Él era el único que podía cargar con el pecado de todos. Y haciendo eso, no solamente por haber obedecido a Dios, dice, hasta la misma muerte, dice la Biblia, obediencia y obediencia hasta la cruz, Dios lo resucita. Dios lo glorifica y le da el galardón, lo resucita, lo saca del infierno, le da nueva vida otra vez, y Jesucristo, el Hijo de Dios, vive para siempre. Envió a su Espíritu Santo y nos enseñó todas las cosas del amor de Dios. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es el amor de Dios manifestado para nosotros. Él pagó el precio, y la buena noticia es esta, que la pagó por todo el mundo. Vos decís, pero la pagó nada más que por los cristianos, la pagó nada más por los que van a la iglesia. No. Jesucristo pagó la deuda de pecado delante de Dios, para con Dios, por todo el mundo. Quiere decir que hoy una persona que haya cometido un pecado, que haya robado un banco, que haya cometido un asesinato, ese pecado ya le fue perdonado, porque ese pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario por el mismo Jesucristo. Dice, pero ¿cómo fue? Ya está absuelto. Lo que pasa es que esa persona, hasta que no lo sepa y hasta que no lo crea, no se la adjudica. Entonces sigue bajo condenación
y las consecuencias del pecado lo van a seguir hasta el mismo infierno. Sí, por supuesto. Si cometió pecado en esta tierra, no importa si cometió asesinato o si mintió, si cometió adulterio o miró a una mujer para codiciarla en su corazón. No importa si le apuñaló a uno en el corazón, o lo apuñaló con una palabra, o le dijo tonto. Porque Jesucristo dijo, cualquiera que le diga tonto a su hermano será culpable en el juicio. O sea que no importa si el pecado fue grande o fue chico, porque no tiene medida. El pecado es pecado y punto. Uno puede robar una lapicera o robar un banco. El robo es robo. Y culpable de pecado de robo es cualquiera que roba una lapicera o una estampita, no importa. Entonces, el pecado y el pecador, si no tienen absolución de sus pecados por la fe, por haber conocido que sus pecados fueron pagados en la cruz por Jesucristo, y por haber creído, siguen con la condena sobre sus hombros hasta el mismo infierno. O sea que van a pagar la condena en esta tierra, van a sufrir las consecuencias en esta tierra, no solamente de lo que sea de cárcel o de la justicia terrenal, sino que también van a sufrir en sus propios cuerpos, con enfermedades, con desgracias, con dificultades en esta vida, con escasez, con un montón de situaciones difíciles. Van a morir y después de morir se van al infierno. ¿Por qué? No porque sus pecados no hayan sido perdonados, porque sus pecados ya fueron perdonados por Jesucristo, como el tuyo y como el mío, sino que porque no supieron o porque no creyeron. Ahora, saber van a saber, porque Dios se ocupa de hacerle saber a todos su plan de salvación y su evangelio de la gracia. ¿Qué significa el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia son las buenas noticias que te estamos dando en este momento, las buenas noticias de la gracia de Dios, la gracia y la paz. La gracia, el regalo inmerecido de Dios. ¿Vos lo merecías? No, yo tampoco. Aquel asesino y aquel ladrón y aquel malhechor y aquel otro que anda chusmeando y hablando mal de ese otro y aquel otro que apuñaló y aquel otro que hizo tal... Aquel otro, ninguno lo merece. Ni vos, ni yo, ni aquel otro que está por allá. Solamente Dios lo hizo por amor. Dice que de tal manera amó Dios al ser humano, al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en Jesucristo, no creyó en el nombre del Hijo de Dios, que vino a pagar la deuda por él. Así que tenemos una notición: tu pecado y el mío ya fueron perdonados. El pecado de aquel otro, hay un tema hoy que está afectando a la sociedad. Hubo una muerte hace poco, un asesinato por un grupo de rugbyers. Y yo sé que lo que voy a decir va a ser polémico, pero no importa porque es la verdad. Ese grupo de rugbyers que asesinó a ese muchacho ya fue perdonado por Dios. Ya están perdonados por Dios porque Jesucristo ya cargó ese pecado en la cruz del Calvario. Delante de Dios el perdón ya está. Ahora ellos están sufriendo las consecuencias del pecado cometido en la tierra. Entonces ahora están detenidos, están procesados y tal vez vayan a tener que pagar con alguna condena de cárcel acá en la misma tierra. Pero Dios ya cargó ese pecado sobre Jesucristo. Jesucristo sufrió la condena por ese asesinato. Vos decís, pero ¿cómo? Si fue hace 2000 años. Es que Jesucristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre por los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Ya quedó ahí la adjudicación para aquellos que creen. Si a estos muchachos se les anuncia que su pecado ha sido perdonado y lo creen y reciben la salvación y el perdón de pecados dados por Dios, confesando su pecado delante de Dios, ya se les adjudica el perdón y quedan perdonados. Y aunque parezca polémico y aunque parezca desagradable e injusto, no es injusto de ninguna manera, porque el justo, Jesucristo el justo, Jesucristo que no tenía pecado, Jesucristo que era el único que no pecó en nada y el único apto para pagar por todos los pecadores, pagó ya por ese pecado. Ya está pagada la fianza y la deuda. Está libre todo pecador que crea que Jesucristo pagó el pecado por él. Y aunque parezca injusticia, no es injusto de parte de Dios, porque está pagada la deuda. Si algo está pagado, es justo que no se le condene, es justo que se le perdone, es justo que ya está listo, está absuelto. Ahora,
¿cómo se le adjudica? ¿Cómo se hace efectiva esa absolución? Por medio de la fe, por medio de creer lo que hizo Dios a través de Jesucristo y lo que hizo Jesucristo por vos, por mí, por todo aquel que haya pecado. Es un tema emocionante, es un tema para alegrarse, porque esto nos trae paz con Dios. Dice la misma Biblia, justificados pues para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados ¿por qué? Dice, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque pagó la deuda de tu pecado y del mío. Pagó la deuda, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir tener paz para con Dios? Que te podés y nos podemos acercar confiadamente a Dios, que no hay castigo ni condenación alguna para aquel que cree. Porque la fe es confiar, la fe es creer en lo que Dios hizo sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de cuestionamiento, más que creo que lo que hizo fue hecho y está a mi favor y yo soy perdonado y no hay más nada que perdonarme. Ahora voy a decir, pero ¿cómo no hay más nada que perdonarte? ¿Y tu pecado de hoy y tu pecado de mañana ya están perdonados también? ¿Y entonces cómo? Y sí, ya están perdonados también. ¿Y entonces qué puedo hacer lo que se me antoja? Mira, no fuiste perdonado y libertado del pecado, ni vos ni yo, para hacer lo que se nos antoja. Si bien tenemos la libertad de hacer lo que querramos, nosotros debemos saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Porque siempre el pecado, siempre hacer las cosas mal, va a traer una consecuencia desagradable para el pecador. No te conviene pecar. Ahora, ¿voy a poder dejar de pecar? ¿Vos vas a poder dejar de pecar? De ninguna manera. Siempre algo te vas a mandar. Pero de eso que te mandaste ya estás perdonado también. No fuiste perdonado para pecar. Fuiste perdonado para que seas libre delante de Dios, para que podamos tener una buena relación con Dios, una relación de confianza, de poder mirarnos cara a cara, si pudiéramos verle la cara a Dios, poder mirarlo a los ojos sin agachar la mirada y hablar con Él libremente. Podés hablar con Dios donde vos quieras. No necesitas intermediario, no necesitas nada. Él puede ser tu guía y tu pastor si vos lo creés. Porque está abierto el camino. Jesucristo abrió un camino nuevo para acercarnos a Dios. Por eso es el único camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay vida, no tenés vida en este momento. Si vos no creíste totalmente en el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros, no estás viviendo la verdadera libertad de los hijos de Dios, ni la verdadera vida. Estás viviendo la vida de un condenado, una condenada. Por eso no tenemos paz. Por eso buscamos vacaciones y no las encontramos. Pero si podemos vivir en paz, son las vacaciones más hermosas porque son las vacaciones eternas, son permanentes, cada día y cada minuto y cada segundo de tu vida, desde que te levantás hasta que te acostás. Y como esto ha sido un plato fuerte, vamos a ir a un tema musical y mientras tanto quédate pensando en esto. Y mira, no hay ningún problema en que hagas algún cuestionamiento de lo que te estoy diciendo porque sé que puede ser polémico, pero no te preocupes. No te preocupes, no temas. Si querés preguntarme algo, si hay algo que querés cuestionarme, yo te lo puedo fundamentar con la palabra de Dios. Comunicate por WhatsApp, comunicate a la radio, comunicate por Facebook, comunicate cuando levantemos este audio, este video a YouTube, también puedes poner tus comentarios, comunicate al 291-507-5137 y envíame un mensaje y yo te voy a argumentar y te voy a fundamentar con la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia, en la buena noticia que te estoy dando de la gracia y la paz de Dios en este momento. Es para que lo disfrutes, no es para que lo cuestiones. Ahora, si lo querés cuestionar para saber más y para creer más y para poder disfrutar más de esta gracia, bienvenido seas. Disfruta de este tema musical. Podría agradar a Dios si mí no hubiera fe. ¿Cómo podría yo sobrevivir o al cielo algún día ir? ¿Cómo podría ante las pruebas vencer? Es por fe que todas mis batallas ganaré, que en el cielo ante Jesús adoraré. Es por fe, es por fe. Que sobre toda prueba victoria tendré y
podría yo hacer? ¿Cómo podría agradar a Dios si en mí no hubiera fe? ¿Cómo podría yo sobrevivir o al cielo algún día ir? ¿Cómo podría ante las pruebas vencer? Es por fe que todas mis batallas ganaré, que en el cielo ante Jesús adoraré. Es por fe, es por fe, es por fe, que sobre toda prueba victoria tendré y gigantes contra mí derribaré. Es por fe, es por fe. Es por fe que todas mis batallas ganaré, que en el cielo ante Jesús adoraré. Es por fe. Y es por fe porque sin fe, dice la Biblia, sin fe dice Dios, es imposible agradarme. ¿Y por qué lo decimos en primera persona? Porque la Biblia, la palabra de Dios, Dios es el que habla y el que dice. Sin fe no me pueden agradar. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar en lo que Dios hizo, en el amor de Dios. Porque ¿en qué quiere que confiemos Dios de Él? En su amor, en su gracia, en la paz que nos ha regalado. Él quiere que confiemos en eso. O sea, es muy fácil creer en la condenación, es muy fácil creer en el castigo, es muy fácil creer que el pecado, que hacer las cosas mal, que delinquir lleva castigo. Es muy fácil, eso lo aprendemos de chiquititos. Lo que a nosotros nos cuesta creer es en el amor. Es en el amor que cuando mereces castigo no te castiga. Es en el amor que cuando mereces condena no te quiere condenar. Es en el amor que cuando mereces ir a juicio no te juzga, sino que te perdona y te da una nueva oportunidad cada vez diciéndote: yo creo que podés ser mejor. Y no solamente creo, sino que aparte yo te ayudo con mi poder y el poder de mi Espíritu Santo. Porque cuando vos y yo creemos en el amor de Dios y en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, porque Dios lo mandó, Dios lo envió por su amor, el mismo Dios no solamente nos perdona todos los pecados y tenemos paz con Él y amistad, sino que además nos da del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo voy al Padre y enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y si lo creemos, tenemos ese poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos da la fe y que además por la fe nos santifica y nos da el poder de pecar cada vez menos, nos da el poder de cuando vamos a extender la mano para quedarnos con algo que no es nuestro, lo dejemos ahí, no cedamos a la tentación, no cedamos al pecado. ¿Y qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa si pecamos de nuevo? Porque no vamos a poder dejar de pecar absolutamente. No hay nadie que pueda dejar de pecar por completo. Todos pecamos de alguna u otra manera, porque aún dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado está en él. Así que, ¿cómo hacemos? A ver. Bueno, hay muchas cosas que yo creía mal antes. Y creer mal no está bien. Porque en Dios hay que creer bien. Es importante tener la creencia correcta, la fe correcta. La fe debe estar acompañada del conocimiento, dice la Biblia. Dice en el libro, en la carta de Pedro, dice que añadan a la fe virtud y a la virtud añádanle conocimiento. O sea, añadirle a la fe valor y añadirle también conocimiento. Debemos conocer exactamente qué dice Dios, cómo son las cosas para con Él. Ahora, si pecamos de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Y muchas veces, qué sé yo, muchos levantan la mano y dicen: hay que ir a pedirle perdón a Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Dice la Biblia que si pecamos, tenemos que confesar nuestro pecado. Dice: porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, hoy nos sigue limpiando, la fe en su sangre derramada en esa cruz. Pero nos dice que tenemos que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados. Si pedimos lo que ya nos dieron, es porque no creímos que ya lo dieron. Si yo voy a Dios y le digo: Dios, te pido perdón, Dios me va a decir: me estás pidiendo lo que ya te di. Hay algo que o no lo entendiste o no lo crees. O no tenés fe
¿O no entendiste lo que te di? Te di el perdón, ya lo tenés. Lo que quiero era que me lo confieses, que hagas lo que no hizo Adán, que no te escondas, que vengas y confíes en mi amor. La confesión tiene que ver con confiar en el amor de Dios, que no está esperando para castigarnos, sino que está esperando para abrazarnos, amarnos, ayudarnos, sacarnos adelante. Entonces, ¿qué es la confesión? Es confío en vos, confío en tu amor, es la confesión. Venir a pedirle perdón no es confiar. Confiar es creer que ya te perdonó, que solamente lo que tenés que hacer o tengo que hacer es ir y exponerme ante Él. Venir ante Él y voluntariamente decirle, Padre, acá estoy, levanto mis manos y me muestro así como estoy, desnudo, desnuda, delante de ti, sin nada que ocultar. Yo hice esto y lo otro y tantas otras cosas que no me acuerdo, pero lo que más hago es confiar en tu amor y tu perdón. Gracias por haberme perdonado. Si queremos nombrar la palabra perdón delante de Dios, es con acción de gracias. Gracias por lo que hiciste al enviar a Jesús, por perdonarme todos los pecados, porque tengo libertad ahora para hablar contigo, para tener amistad, para esperar lo mejor que tenés para mí. Y eso es confiar en Dios. Confiar correctamente es entender correctamente la palabra y conocer correctamente las cosas que Dios ya nos ha dado. Porque no debemos pedirle lo que ya tenemos dado, debemos darle gracias por lo dado, y eso es fe. Escuchando orar a alguien, podés conocer cuál es el grado de confianza en Dios que está teniendo. Porque de acuerdo a cómo hablamos con Dios, Él mismo mide la fe que tenemos. Y la deja que nosotros mismos la midamos a través de nuestras palabras. Por eso la fe tiene que ir acompañada de una acción. La fe debe ser acompañada de una obra, dice la Biblia. Porque sin obras, la fe no tiene sentido, no existe. Las obras perfeccionan la fe. Somos justificados por Dios por la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero somos justificados por obras que demuestren esa fe. Por eso nosotros tenemos que ejercitar nuestra forma de hablar y obrar. Porque así dice en Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice que andemos en la ley de la libertad. O sea, hoy no tenemos que andar bajo la ley de los 10 mandamientos, los 600 mandamientos, los cuantos mandamientos hay. Hoy andamos bajo la ley de la fe y la ley de la libertad. Ahora, Jesús dijo, lo que sale de la boca contamina. Las obras deben ser de voz y de acción. Por eso también en el mismo libro de Santiago dice, así hablen y así hagan. Nosotros debemos tener la fe acompañada por una acción o por una palabra que demuestre la fe. Cada palabra nuestra está demostrando la confianza que nosotros tenemos en lo que Dios dejó escrito en su palabra y en lo que Él dice. Por eso tenemos que ejercitarnos en conocer lo que Dios dice y después ejercitarnos en hablar y actuar de acuerdo a esa confianza. Y eso es el termómetro que nosotros vamos midiendo a ver cómo estamos en fe. Porque solamente con fe, solamente con confianza en su amor, podemos agradar a Dios. Así que es importante medir cómo vamos hablando y medir cómo vamos actuando. Y vamos a poner un ejemplo de hablar correctamente. Si recién dijimos que los que acaban de cometer el asesinato ya fueron perdonados por Dios en la cruz del Calvario, y a mí me preguntaran, ¿qué opinás del tema? ¿Qué puedo responder? ¿Qué dirías vos? ¿Merecen castigo? ¿Merecen la muerte? ¿Pena de muerte? Sí, a mí se me ha escapado alguna cosa de esa, pero está mal. No está bien, es un pecado a confesar delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya pagó Jesús la pena de muerte por ellos. Ya está pagada. Delante de Dios está pagada. Ay, pero la justicia terrenal está todo bien. La justicia terrenal que actúe como debe actuar, para eso están. Pero yo, que ya fui perdonado por Dios y que todas mis transgresiones fueron perdonadas nada más que por creer, que Dios ya me hizo el regalo de la gracia y de la paz, y que vivo en paz con Dios y en paz conmigo mismo, y que estoy ejercitándome en esa paz cada día para vivir de vacaciones permanentes en mi corazón, conmigo mismo, con Dios y con todo el mundo. Si quiero mantener esa paz, por eso Jesús decía, busquen la paz, síganla. Porque
Debemos buscar la paz. ¿Qué puedo opinar yo como alguien que ya fui perdonado de todas mis transgresiones y fui por gracia, por regalo de Dios? Perdonado, ya Jesús cargó todos mis pecados, no solamente los que cometí, los que cometo y cometeré. Con esa alegría que tengo de haber sido perdonado y de tener paz con Dios, ¿qué puedo contestar que no sea: Jesús ya cargó con ese asesinato en la cruz y ellos ya fueron perdonados por Dios, solo que no lo saben? Yo no puedo decir nada, porque yo estaría en la misma condenación que ellos si no fuera que Jesucristo pagó por mí. Y no porque yo haya cometido asesinato, ya hoy hablamos que cualquier pecado es pecado. Cualquier pecado nos manda al infierno. No hace falta cometer asesinato para no ser dignos de entrar al cielo o tener amistad con Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo a salvarnos. Por eso necesitábamos salvación, porque no zafaba a nadie. Cuando Jesús vino a la tierra y estuvo acá y dijo: miren, escúchenme una cosa, ¿vieron qué dice la ley? La ley dice que si ustedes cometen adulterio, pecan. Pero yo les digo una cosa: si miran a una mujer para codiciarla, para tener fantasías con ella, ya cometieron pecado. O sea, no se crean que la ley es por no cometer adulterio, porque ustedes no crean que Dios va a medir como ustedes piensan. Cuando Dios juzgue, va a juzgar más profundamente. Jesús dijo: ustedes creen que la ley dice que no hay que matar, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Pero yo les digo una cosa: Dios va a juzgar a cada uno que le haya dicho tonto a su hermano y hacer de cuenta que lo va a juzgar como si hubiera cometido asesinato. Así que no crean que porque no cometieron asesinato, cuando vayan delante de Dios se van a salvar. Van a quedar condenados. Jesucristo vino a enseñarnos que no había salido, por eso no había salida para nosotros. Que no había manera de portarnos bien de tal manera que llegamos a agradar a Dios con un comportamiento bueno. No había salida. Por eso dijo: si yo no los liberto, ustedes no pueden ser verdaderamente libres. Pero si yo los liberto, si el Hijo los libertare, seré verdaderamente libres. Por eso Jesús les estaba anunciando: por eso vine yo a la cruz por ustedes. Por eso yo voy a pagar por ustedes, si no ustedes no tienen salida. Por eso se llama el Salvador del mundo, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, todos estábamos bajo la misma condenación. ¿Qué puede decir un condenado de otros que están, un condenado salvado? Un condenado que salió de la condenación y que necesitaba esa salvación. ¿Qué puede decir de alguien que está condenado por haber cometido un delito? Nada, nada. Cerrá tu boca y solamente, no sé, buscá la manera de bendecir y orar para que